Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos en algo que a primera vista parece un nicho muy específico, pero que esconde una historia fascinante sobre cómo la geografía y la cultura pues moldean la tecnología. Sí, Hablamos de la radioexperimentación en las bandas altas, en VHF y UHF. Y es que resulta que la forma de usar estas frecuencias ha desarrollado personalidades, radicalmente distintas en Europa, Estados Unidos y Sudamérica. totalmente. No es solo una cuestión de qué equipos se usan, sino de la filosofía que hay detrás. Para entenderlo, hemos analizado un conjunto de fuentes muy diverso. A ver, Por un lado, tenemos textos que son, pilares históricos, ¿no? Como el ARRL Handbook o un manual argentino de 1978, Antenas y sistemas aéreos para VHF y UHF, de Lucio Moreno Quintana, que nos da una foto de cómo se pensaba entonces. y por otro, lo contrastamos con documentos muy actuales, casi del futuro, que nos ha proporcionado quien nos escucha. Textos de la comunidad de radioaficionados que ya están pensando en 2026, reflexionando sobre la ética y la evolución del hobby. Exacto, como los principios del Grupo Actividad VHF-UHF o el manual de la IARU. ¿Vale? La misión que nos proponemos es entender por qué un radioaficionado en los Alpes suizos opera de una forma, uno atravesando Texas de otra, y cómo en Sudamérica han conseguido crear un modelo híbrido muy interesante que pone el foco en algo que va a ser crucial: la ética en el uso de un recurso compartido y finito como es el espectro. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el viejo continente. Si pensamos en radioafición de VHF en Europa, ¿cuál es la palabra clave? Sin duda, DX, el contacto a larga distancia. Al final es que la geografía es la que manda. Claro, Con tantos países y culturas diferentes empaquetados en un espacio relativamente pequeño, la motivación casi primordial siempre ha sido ver hasta dónde puedes llegar, ¿sabes? Cruzar esa frontera invisible con tus propias ondas de radio. es la mentalidad del explorador, pero en el espectro. ¿Y eso cómo se traduce en la práctica? O sea, ¿qué se escucha si pones la radio en esas bandas en Europa? Pues escucharás sobre todo dos cosas: el silbido característico de la banda lateral única, la SSB, Ajá. y el ritmo del código Morse, la telegrafía o CDV. Todo el sistema está optimizado para la señal débil, para capturar susurros electromagnéticos. La conversación se centra en estudiar fenómenos de propagación que parecen, casi mágicos. ¿Te refieres a cosas como la esporádica E? Porque suena a ciencia ficción, la verdad. Y casi lo es. Imagina que por la actividad solar en verano, de repente aparece un espejo gigante y fugaz en la ionosfera, a unos 100 kilómetros de altura. Vaya, Un espejo que no estaba ahí hace 5 minutos y que desaparecerá en media hora, pero mientras dura es capaz de hacer rebotar tus señales de VHF, que normalmente viajan en línea recta, y mandarlas a 1500 o 2000 kilómetros de distancia. increíble. La magia es estar ahí, preparado, para cazar ese reflejo. Entiendo perfectamente esa obsesión. Recuerdo la primera vez que escuché una señal por rebote lunar, con un sistema de antenas enorme y preamplificadores. Era apenas un murmullo debajo del ruido de fondo, casi imperceptible. Sí, pero la sensación de estar escuchando algo que ha viajado 500.000 de kilómetros, ida y vuelta a la Luna, te cambia la perspectiva por completo. Has dado en el clavo. Esa es la emoción que define el modelo europeo. Y esa obsesión por el DX culmina en los concursos. Fines de semana enteros en los que miles de estaciones europeas, desde cabañas en las montañas hasta pisos en la ciudad, compiten por hacer el mayor número de contactos. Es una actividad frenética. Casi un deporte, que impulsa la innovación técnica al límite. Todo el mundo quiere ese poquito más de ganancia en la antena, ese decibelio menos de ruido en el receptor. Vale, esa es la parte de la exploración. Pero habrá comunicación más mundana, ¿no? La gente no habla con sus vecinos, digo yo. Claro que sí, pero ahí la disciplina es casi marcial. La comunicación local se hace en frecuencia modulada, la FM, o en modos digitales. Pero los manuales de la IARU son muy claros. ¿En qué sentido? Se usa una frecuencia de llamada para encontrar a alguien, y en cuanto se establece el contacto, ambas estaciones se mueven a otra frecuencia, para dejar libre el canal principal. Ah, vale. Es un enfoque de una eficiencia casi quirúrgica. El espectro es un recurso valioso y no se malgasta. Entendido. Europa es densidad, fronteras, eficiencia y la caza de señales débiles. Me pregunto qué pasa cuando el problema es justo el contrario. No la falta de distancia, sino el exceso.
¿Cómo se afronta la radioafición en un lugar tan inmenso como Estados Unidos? Esa pregunta es la clave para entender el cambio de paradigma. En Estados Unidos, la prioridad histórica no ha sido tanto el contacto exótico, sino la comunicación utilitaria, la conectividad. No es hablar con Italia, es poder mantener el contacto, tener una red de seguridad. ¿Y la solución a ese problema de la distancia fue? La cultura del repetidor. Construyeron la red de repetidores más densa y sofisticada del mundo. Si la radio en Europa es una colección de francotiradores buscando blancos lejanos, en Estados Unidos es como una red de autopistas interestatales para las señales de radio. Vaya metáfora. Es un sistema diseñado para que puedas hablar desde tu coche en Nevada y que te escuchen en Colorado, saltando de repetidor en repetidor. La actividad principal, entonces, imagino que será en FM, que es más robusta para esa comunicación móvil. Exacto. FM y redes digitales enlazadas como DMR o WireSex. El foco no está en la señal débil, sino en la conexión robusta, en la utilidad. Pero hay un detalle fascinante que lo diferencia de casi cualquier otro lugar. A ver, La enorme actividad en frecuencias simplex. o sea, de radio a radio. Eso es, sin usar ningún repetidor. Hay una frecuencia, la 146,520 MHz, que es el estándar nacional de facto para llamar. Todo el mundo que viaja por carretera la lleva puesta en su radio. O sea que además de su red de autopistas, tienen una especie de carretera comarcal estándar para hablar directamente de coche a coche. Eso es increíblemente práctico. Lo es. Y fomenta una cultura muy orientada al servicio y a las emergencias, algo que la organización que los agrupa, la ARL, promueve activamente. La idea es que la radioafición debe ser útil a la comunidad. Entiendo. Así que tenemos dos polos muy claros. Europa, con su enfoque técnico y experimental de larga distancia, y Estados Unidos con su enfoque pragmático y de conectividad a gran escala. Dos extremos muy definidos. Y esto nos lleva a Sudamérica. Por lo que decían las fuentes, no se limitaron a copiar uno de los dos modelos, ¿verdad? Sí. El libro de Moreno Quintana de 1978 ya documentaba con orgullo comunicados récord en 144 MHz entre Venezuela y Argentina. Hablamos de miles de kilómetros. Madre mía. La pasión técnica y la experimentación tipo europea estaban en el ADN de la región desde el principio. Pero a la vez, se adoptó la cultura del repetidor al estilo estadounidense. Parece una contradicción. La finura de la SSB para el DX conviviendo con la robustez de la FM para la cobertura local. Conviven perfectamente, porque el repetidor se le dio un fin social muy marcado, la integración de comunidades remotas. Y es aquí donde la documentación más moderna, la que mira hacia 2026, introduce una conversación necesaria, como la llaman. ¿Una conversación sobre qué? Exactamente. Esta necesidad de una ética del repetidor nace porque había problemas. Se estaba descontrolando el uso de estos sistemas. Es una excelente pregunta, y la respuesta es sí, en cierto modo, no por malicia, sino por la propia evolución del hobby. Con equipos más baratos y accesibles, los repetidores, que son recursos comunitarios, empezaron a usarse para conversaciones largas y, triviales que los mantenían ocupados. Ya. Se estaban convirtiendo en una especie de barra de bar caótica en el aire, perdiendo su propósito original. ¿Y cuál es ese propósito original? El ARL Handbook lo define de forma muy clara. Un repetidor existe para extender el alcance de estaciones con limitaciones, como un walkie-talkie o una radio de coche. Su función es ayudar a los débiles, no servir de canal de chat para estaciones potentes que podrían hablar perfectamente sin él. Entiendo. Partiendo de esa base, la comunidad propone 3 principios de actuación para 2026. A ver, veamos esos principios. El primero lo llaman ceder para crecer. La idea es simple. Si estás hablando con alguien a través de un repetidor y descubres que os escucháis bien en directo, en una frecuencia simplex, Tienes que irte. tienes la responsabilidad de moveros a esa otra frecuencia y liberar el repetidor. Ah, o sea que no es solo por cortesía, es una herramienta de diagnóstico en tiempo real. Exacto. Liberas el recurso común y a la vez te das cuenta de que la propagación es buena porque estás llegando lejos en directo. Es una jugada doblemente inteligente. Precisamente. El segundo principio es el de contenido de calidad. El espectro es finito y las conversaciones en un recurso compartido deberían idealmente aportar valor al colectivo. Entiendo la idea, pero, a ver, ¿quién decide qué es calidad? Dicho así, suena un poco intimidante. ¿No podría llevar a una especie de elitismo técnico donde los novatos se sientan cohibidos a la hora de hablar por miedo a no aportar valor? Es una preocupación muy válida, y los propios documentos lo matizan. No se trata de elitismo, para nada, sino de intención.
Contenido de calidad no significa tener una conversación de nivel académico. Vale. Una pregunta de un principiante sobre cómo programar su equipo es contenido de altísima calidad, porque está aprendiendo y otros pueden aprender con él. Coordinar una actividad al aire libre como sota o pota es calidad. Ajá. Lo que se busca evitar es ocupar el repetidor durante una hora para hablar de fútbol o política. Para eso ya existen otras plataformas, ¿no? Vale. Es una distinción importante. Se trata del tema, no del nivel técnico del interlocutor. Y supongo que el tercer principio va por ahí. Exacto. Es la neutralidad y cortesía, basado directamente en el código de ética de la IARU. Se desaconseja explícitamente usar las frecuencias para discusiones que generen división, política, negocios, religión o temas muy personales. La radio, como defienden estos documentos, es un espacio de neutralidad técnica y científica. Un terreno común. Eso es, un terreno que une a la gente, no que la separa. Me parece una filosofía muy potente. Pero del papel a la realidad hay un trecho. ¿Cómo se traduce todo esto en la práctica del día a día? Aquí es donde los documentos de la comunidad uruguaya que miran a 2026 nos dan la clave, con una analogía que me parece brillante. A ver. Han llegado a una división funcional casi perfecta, la del taller y el café. ¿El taller y el café? Proponen que el espectro radioeléctrico, el aire, se considere el taller. Es el laboratorio de experimentación pura. Es el lugar donde pruebas esa antena que acabas de construir, donde intentas un contacto por satélite, donde mides la propagación con señales digitales débiles. Entiendo. El objetivo final no es la charla por la charla, es el aprendizaje, la validación de un experimento. Un momento. Eso es un cambio de paradigma total. Me encanta la metáfora. El aire es para la ciencia, para ensuciarse las manos con las ondas. Justo, La charla trivial no es que esté prohibida, es que simplemente ha encontrado un lugar mejor y más eficiente. justo. ¿Y cuál es ese lugar? El café. Y el café son las herramientas digitales que todos usamos hoy. Los grupos de WhatsApp, Celo, Telegram. Claro. Ahí es donde se coordina la logística para un concurso. Se comparten las fotos de los montajes, se pide ayuda con un cálculo, se cuentan las anécdotas del día. Ahí vive la comunidad y la camaradería. Vale. Separar el taller del café suena muy eficiente, casi germánico. Pero ¿no se corre el riesgo de hacer la radioafición algo, no sé, frío, de quitarle el alma, esa magia de encontrarte con alguien por casualidad en una frecuencia y simplemente charlar? Es la gran pregunta, y se ha discutido mucho. La conclusión a la que llegan en las fuentes es que la magia no desaparece, sino que se transforma. La magia ahora es estar en el taller, en el aire colaborando con alguien en un experimento, Ujú. y luego compartirlo. Y luego compartir la emoción del resultado al instante en el café digital, con fotos y datos. Se optimizan ambos mundos. La eficiencia del espectro para experimentar y la inmediatez de Internet para socializar. Resuelve una tensión histórica en el hobby. Entonces, si ponemos todas las piezas juntas, ¿qué panorama nos queda? Nos queda un panorama que nos enseña que no hay un modelo operativo superior a otro. Son adaptaciones increíblemente inteligentes a la geografía, a la cultura y a las necesidades de cada comunidad. Claro. Europa, con su densidad, optimiza la caza del enlace débil y la competición. Estados Unidos, con su inmensidad, maximiza la conectividad robusta y el servicio público. Y Sudamérica, partiendo de ambos, aprende, hibrida y evoluciona. Redefine el repetidor no como una simple herramienta, sino como un punto de encuentro técnico con unas reglas de convivencia claras. Y da un paso más allá al separar funcionalmente la experimentación de la socialización. Exactamente. Y el hilo conductor que une a todos, desde los manuales de los años 70 hasta los documentos que miran al futuro, es una conclusión muy humana. La clave para que la radioafición siga siendo una herramienta de descubrimiento válida en pleno siglo XXI es mantener la humildad técnica y el respeto a los protocolos y a los demás. Y con esa idea dejamos una reflexión final. Las fuentes mencionan de pasada el uso de la radio definida por software, la SDR, y plataformas como Genus Radio. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y ahora el aprendizaje automático empieza a ser capaz de clasificar señales y reducir el ruido de formas que antes eran imposibles. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo podría esta tecnología transformar los paradigmas que hemos visto hoy? Es una buena pregunta.
Podríamos imaginar una estación en Europa asistida por una inteligencia artificial que detecte automáticamente la más mínima y fugaz apertura de propagación, avisando al operador para que no se la pierda. O, por ejemplo, una red inteligente de repetidores en Sudamérica que redirija las comunicaciones de forma autónoma para evitar interferencias, aprendiendo de las condiciones en tiempo real. Exacto. Quizás esa tecnología termine por difuminar para siempre las fronteras entre estos estilos que hemos analizado, creando un nuevo paradigma global. Una idea para pensar hasta nuestro próximo encuentro.